Muy bien, hermanas. Qué lindo dedicar toda la tarde para estar hablando de la oración. Y bueno, estuvimos hablando de la oración por la iglesia, ¿sí? La parte más grande que estamos acá. Ahora vamos a ir un poquitito para adentro. Vamos a ir a algo más pequeño, que conforma la iglesia, y que es parte muy importante de la iglesia, que es la familia. Vamos a orar por la familia, o vamos a hablar de la oración por la familia. Y yo quise dividirlo esto en tres momentos, o tres distintos tipos de oraciones. La oración individual por la familia, ¿sí? Donde una persona ora o se preocupa por la familia. Y en la Biblia encontramos varios momentos o varios personajes que oraron o se preocuparon por su familia. Primero, a ver si se acuerdan, un padre que pidió al Señor Jesús por su hija. Claro, fue en persona, porque tenía al Señor Jesús en persona, entonces tenían ese privilegio de poder ir y pedirle personalmente por su hija. ¿Quién fue? Jairo. Cuando su hija estaba en enfermedad, el presuroso, ¿a quién acudió? Al Señor Jesús. Y esto nos deja como ejemplo a nosotras, que cuando tengamos alguna dificultad dentro de nuestra familia, recurrir ¿a quién? Al médico amado, a través de la oración, ¿sí? Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es de un padre, que miren qué personaje que era. Dice la palabra de Dios que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Se acuerdan quién era? Job. Job tenía esas cualidades. El Señor veía a Job de esa manera. Y miren lo que dice Job, capítulo 1, versículo 4. Él tenía ¿cuántos? 7 hijos y 3 hijas. Claro, de Job se nos habla todas las calamidades que sufrió, ¿no es cierto? Pero miren estos primeros versículos de la vida de Job. Dice el versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Claro, eran 7 varones, bueno, cada varón hacía un día un banquete. Y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Y dice, ofrecía cada día sacrificio por sus hijos. ¿Por qué? Porque pensaba que quizás alguno de ellos había cometido pecado. Entonces, dentro de esa oración individual que hacía Job, ofrecía sacrificio, oraba al Señor, pedía perdón ¿por quién? Por sus hijos. Qué importante también es orar por nuestros hijos, no solo por su salud física, sino especialmente por su salud espiritual. Y hay otro ejemplo que conocemos, que se habla mucho en las reuniones femeninas, de una futura mamá. Hoy no está Ida con nosotros porque tenía que hacerse un estudio, no sabía cómo se iba a sentir. Pero qué lindo, acá tenemos el ejemplo de una futura mamá que oraba por la criatura que iba a tener. ¿Y qué pedía? La dedicaba al Señor. Miren si como familia, como padres, dedicáramos tiempo dentro de nuestras oraciones individuales cada día para orar por nuestros hijos, por su salud física, su salud espiritual y especialmente ponerlos en las manos de Dios, dedicárselos al Señor. Ahora también en la Biblia encontramos no solo la oración individual por la familia, sino también la oración matrimonial. Un matrimonio orando al Señor por su familia o su futura familia. ¿Se acuerdan de Manoa?
¿Y su señora? ¿Quién era Manoa? El papá de Sansón. Y vamos a leer en Jueces 13, versículo 8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva a venir ahora a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Había venido un ángel a anunciar que iban a tener un hijo. Claro, en ese momento no estaba Manoa, le había hablado a la esposa y la esposa le contó, no guardó el secreto. Tenía comunión con su esposa y todo lo que pasaba le contaba a su esposo y se lo contó. Y Manoa pidió en oración que volviera ese ángel para hablar con ellos y les enseñara cómo tenían que cuidar a ese niño. Y dice, y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel del Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Mas su marido, Manoa, no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido. Fue nuevamente a contarle, vino de nuevo a decirnos que vamos a tener un hijo. Y dice, diciéndole, mira que se ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer. Y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Miren qué hermoso si el matrimonio, cristiano obviamente, puede juntos compartir como motivo de oración, pedirle al Señor diariamente cómo tenemos que educar a nuestros hijos, cómo tenemos que guiarlos, cómo es la forma de encauzarlos, ¿sí? No pensar, bueno, la filosofía dice tal cosa, bueno, la psicología no sé cuánto dice tal otra, bueno, yo leí en tal libro, sino pedirle cada día al Señor que nos enseñe cómo enseñar a nuestros hijos. Ahora yo quiero centrarme en otro momento, oración individual por la familia, oración matrimonial por la familia, pero ahora quiero ver familias orando, o una familia que ora por toda la familia. Y vamos a ver en Hechos 10, un personaje, Hechos capítulo 10, versículo 1, y dice así, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa. No era solo él piadoso, sino que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Miren qué cualidades, qué hermoso. Toda la familia temerosas de Dios. Y él oraba a Dios siempre. Y yo me pregunté, ¿por quién oraría? ¿Por quién creen ustedes que estaría orando él? ¿O quién formaría parte de esa oración? Miren, yo creo que él oraba por su familia, por lo menos. Uno de sus motivos era orar por la familia. ¿Saben por qué? Porque si seguimos leyendo todo el pasaje, hoy no tenemos tiempo, pero si ustedes leen todo ese pasaje, van a ver que Cornelio estuvo interesado en que toda su familia y parientes escucharan la palabra de Dios. Dice versículo 22, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, y más adelante en el versículo 23, haciéndolos entrar a los discípulos, los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos, se fue con los discípulos. Le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio, miren qué pasó, los estaba esperando. ¿A quién? A los discípulos, porque él los llamó para que vayan a hablarles, y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos a su casa.
¿Sí? Versículo 31. Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Dice, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. ¿Qué hizo Cornelio? Pidió que viniera Pedro. ¿Y qué dice? Y dice, ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio se ejercitaba en la oración, era temeroso con su casa de Dios y reunió a toda la familia y parientes para que escucharan y oraran al Señor. Qué lindo es esto, ver una familia reunida al son de la palabra de Dios. Y en Hechos 21, cuando el apóstol Pablo estaba por emprender uno de sus tantos viajes misioneros y le estaban por despedir, la iglesia fue a orar, a despedirse. Y estaban solo los pastores, los sobrevedores, los ancianos, los varones solamente. No, miren lo que dice Hechos 21, versículo 5. Cumplido aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos y los otros, se subieron al banco y se volvieron a sus casas. Las familias se volvieron a sus casas. El apóstol Pablo fue a nueva encomendación, a otro. Pero ¿quién estaba ahí orando y despidiéndose del apóstol? De rodillas en la playa. Los varones, las mujeres y sus hijos, toda la familia orando. Miren, la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos no es la educación, no son los bienes, que está bueno que hagamos esas cosas y nos preocupemos, la vestimenta, es importante, el alimento. La mejor herencia que podemos compartir y darle a nuestros hijos es enseñarles a amar a Dios y a tener una relación íntima con el Señor, una vida de oración. El momento de oración familiar tiene que estar planificado, es decir, que a conciencia tenemos que decir, bueno, tal día vamos a orar o en tal momento vamos a orar la familia. Tiene que ser practicada. No sirve de nada que planifiquemos, bueno, vamos a hacer, no sé, día de oración los sábados a la tarde, por ejemplo. Lo planifico, todo muy lindo, después llega el sábado y no lo hacemos. Planificada, practicada, y debe ser un pacto con Dios, debe estar pactada con Dios. Todo con P para que se acuerden. Planificada, practicada y pactada con Dios. Terminamos con este versículo. Isaías 59, 21. Dice así: el Señor ha dicho, Isaías 59, 21. El Señor ha dicho, este será el pacto que haré con ellos. Mi espíritu está sobre ti, y desde ahora y para siempre las palabras que puse en tu boca nunca se apartarán de tus labios. Toda la palabra que tenemos del Señor, que no se aparte de nuestros labios y que forme parte de nuestras oraciones, ni de los labios de tus hijos, ni de los labios de tus nietos. Quiera Dios que esto sea una realidad en la vida de nuestras familias. ¿Sí? Si tenemos la bendición de que toda nuestra familia es creyente, bueno, pongámonos como objetivo cumplir con esto. Ahora, si nuestra familia no es toda creyente, vamos a ver motivos de oración familiar. Y yo puse 4, obviamente puede haber muchos más. En primer lugar, orar por su salvación. Si dentro de nuestra familia hay alguno o varios, quizás soy la única que soy creyente, que no son del Señor, pedir por su salvación.
Dice Hechos 26, 18, orar para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Que esa sea nuestra oración, que clamemos cada día. Señor, abre los ojos de mi familia, abre los ojos de mi esposo, abre los ojos de mi hijo Juan, abre los ojos de mi hija tal, abre los ojos de mi esposo, de quien sea. Abre los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Qué otro motivo de oración? Si tenemos la bendición de que todos somos del Señor, bueno, pedir pasión por Cristo, porque puedo ser creyente, pero que dentro mío no esté esa pasión por las cosas del Señor. Dice Salmos 37, 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Que nuestro deleite sea estar en el Señor. Nuestro deleite lo encontremos en el Señor. Y después el Señor va a contestar nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones van a estar en concordancia con su voluntad. ¿Qué más? Orar por las amistades de nuestros hijos, las amistades de la familia. ¿Por qué? Porque si tenemos afinidad con gente que son del Señor, nuestra familia se va a nutrir de la palabra de Dios. Entonces, orar por nuestras amistades individuales y de toda la familia. Dice Proverbios 12, 26, el justo sirve de guía a su prójimo. Si yo me rodeo de amistades, si mi familia se rodea de amistades, de cristianos, de justos, serán de guía. Mas el camino de los impíos les hace errar. Si me junto con aquellas personas que no están en los caminos del Señor, si esos son mis amigos, no compañeros, si esos son mis amigos, me van a llevar por el camino del error. Y por último, orar por el carácter e integridad de cada uno de los miembros de la familia. Que se note, como dice Gálatas 5, 22, 23, el fruto del Espíritu Santo, que se manifieste amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que eso forme parte del carácter de cada uno de la familia, y que seamos íntegros, que todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, como dice Filipenses 4, 8. Que Dios las bendiga.